Diga conmigo, Dios es amor. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Todo aquel que ama es ¿qué? Nacido de Dios y conoce ¿a quién? Conoce a Dios. Versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Qué buenos versículos. Amén. No sé si usted ha leído este capítulo, pero son muy buenos versículos, porque nos muestran la esencia de Dios, ¿ok? Y empieza a hablar, Dios es amor, y empieza a darnos unas características. Y esto, para mí, este capítulo es como un examen, y es como que Dios nos ayuda a autoevaluarnos, y dice: y todo aquel que permanece en amor, permanece en Dios. El que tiene amor para su prójimo, dice, se ha conocido a Dios, y el que no lo ha conocido. Dice: nadie ha visto jamás ¿a quién? A Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice así, en pocas palabras, dice: la única manera en la que pueda ver a Dios la gente es cuando vea que el prójimo se ama. A veces creemos que Dios puede vernos, o que la gente puede ver a Dios a través de lo que hablamos o a través de lo que decimos. Pero la única manera de que la gente pueda ver a Dios a través de mí es a través del amor, amando a mi prójimo. Si no hay amor, entonces yo no puedo manifestar a Dios en mi vida. Que cuando aprendemos a amar a nuestro prójimo, significa que el Espíritu de Dios está en nosotros. Esa es la única manera en la que Dios, o en la que nosotros podemos saber si Dios está conmigo o no. Cuando hay personas que necesitan todavía sacar odio de su vida, resentimiento de su vida, coraje de su vida, es una persona que necesita a Dios en su vida. Hay una diferencia en que yo esté lastimado por lo que alguien me haya hecho, a yo odiar a una persona. Es algo totalmente distinto. ¿Cómo saber que Dios ha llegado a mi vida? Hace tiempo, cuando nosotros empezábamos la iglesia hace 7 años, recuerdo que llegó una persona a la iglesia, y cuando la persona llega a la iglesia me dice a mí: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Llevaba como 3 meses y ella no conocía nada de Cristo, era la primera vez que iba a una iglesia cristiana. Y cuando estaba ahí me dice: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice: sí. Le digo: sí. Me dice: mire, hay algo que pasa en mí, quiero que me ayude porque no sé cómo perdonar, me dijo esta persona. Digo: ok, o sea, sé que debo perdonar, sé que no beneficia a mi prójimo, sé que me beneficia a mí, sé todo lo que usted ha predicado que tenemos que soltar para ser libres, todo eso lo sé, pero me cuesta trabajo perdonar. Y decía esta persona: cuando veo a mi suegro, dice, mi suegro me ha hecho mucho daño a mí. Entonces cuando lo veo es casi imposible para mí poder sentir algo bueno hacia él. Es más, hay veces que yo he deseado hasta su muerte. Y le digo: qué raro, porque normalmente es con la suegra, los suegros casi siempre son bien buena onda, pero bueno, hay excepciones, ¿sí o no? Y me decía ella: yo la verdad he deseado hasta su muerte. Ahora que yo conocí a Cristo, yo ya no deseo su muerte, obviamente. Dice: pero yo he buscado, o sea, yo trato de saludarlo, y dentro de mí, cuando lo saludo, siento un odio dentro de mí que no sé cómo perdonarlo. ¿Qué tengo que hacer?, me dice ella a mí. Yo le dije: bueno, mira, hay una forma de poder salir de eso, de poderlo perdonar. Lo que tienes que hacer es venir a la iglesia miércoles y domingo sin faltar, llegar temprano. En ese tiempo el culto empezaba a 7:45. Llegar a las 7:40 desde antes, ponerte enfrente, alabar y adorar a Dios. En la prédica estar sentada todo el día, y en la administración siempre pasar al altar, hincarte y pedirle a Dios que venga a ti. Y me dice: ¿pero qué tiene que ver eso? Le digo: me pediste me pediste ayuda, ¿no? Digo: yo siento que eso es lo que tienes que hacer. Yo siento que eso es lo que Dios te pide que hagas. Y en un mes platicamos.
Y me dijo, ok. Entonces esa persona lo empezó a hacer porque dijo, sí, pastor, yo quiero ser libre. Y empezó a hacerlo. Y estaba ahí miércoles, domingo, temprana. Como la tercera semana llega llorando y me abraza y me dice, pastor, hoy, antes de venirme, fui a dejar a mi hijo a mis suegros. Y siempre sale mi suegra, pero esta vez salió él. Y cuando salí, no sé por qué, pero no sentí nada. Por primera vez no sentí nada. Y él me trató bien. Y lo abracé y empecé a llorar. Pero por primera vez no sentí odio. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, y le dije, no sé. Porque ese no es el modus operandi. Cuando yo empiezo a estudiar acerca del amor y empiezo a ver este versículo, me doy cuenta que qué fue lo que ocasionó que esta persona pudiera sentir amor cuando sentía odio. El problema de nosotros es que nosotros buscamos a poder perdonar, pero la clave no es poder perdonar, la clave es llenarnos de amor para amar en lugar de odiar. Y eso provocó su libertad. Hay personas que a veces queremos que Dios venga a mí, pero únicamente para no odiar a alguien. Dice Dios, no, la clave es que Dios venga a ti para que el amor de Dios esté en ti. Y yo leí este versículo y dice, entonces conocemos que permanecemos en Él cuando nos ha dado de su Espíritu. O sea, cuando su Espíritu viene a mí, algo pasa en nosotros que lo que no podíamos sentir, ahora lo empezamos a sentir. Pero hoy quiero hablar acerca de cómo es el amor de Dios. Es algo que mucha gente cuestiona todavía. El cristiano no, obviamente, pero el que no es cristiano sí. Hace poco veía un video de una persona que decía que Dios no era un Dios de amor. Que decían, Dios, si fuera un Dios de amor no mata o no manda gente al infierno, decían. Un Dios de amor no destruiría una ciudad a causa de su pecado, no mataría personas. Y dice, vemos en la historia que el cristiano dice que Dios es un Dios de amor, pero cuando vemos la historia no vemos precisamente un Dios de amor. Vemos un Dios, y lo decían así, vemos un Dios asesino, decían ellos. Entonces, eso me lleva a mí a desarrollar el tema hoy para poder explicar esta parte que a veces la gente no entiende y poder explicar cómo es el amor de Dios y poder llegar a una conclusión de cómo es el amor de Dios. Porque nosotros actualmente creemos que una persona que ama es una persona buena, es una persona tonta. Escuchen esto, actualmente es así. Si decimos, ay no, es que, por ejemplo, ves una persona, un muchacho que es muy noble y que se deja que le peguen, se deja que le digan cosas, ay, es que él es muy tierno, o sea, está muy tonto. ¿Sí o no? Y una persona que es justa, una persona que defiende, no la consideramos una persona amorosa, sino mala, sino picuda. ¿Sí o no? Esa es la palabra que usamos nosotros. Bueno, y el hombre no se deja, es bien picudo. Y es más, hasta decimos esto, es que mi hijo, no me lo llevé con el otro, porque es que a este le falta malicia. ¿Sí o no? Está bien ser bueno, pero hay que meterles poquita malicia, porque si no les van a hacer bullying. Pero creemos que una persona tonta, porque así decimos nosotros, no significa que lo sea, pero así lo decimos, es una persona buena. Y una persona que se defiende es una persona mala o buena pero con malicia. Pero al basarnos en la forma en la que vemos nosotros las cosas, creemos que si mi Dios es un Dios de amor, tendría que ser un Dios tonto. En pocas palabras, creemos que por más que se la apliquemos, Dios siempre nos va a perdonar. Amén. Cuando vemos una persona que su pareja lo engaña y lo engaña y lo engaña y lo engaña y la perdona, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Que está bien qué? ¿Que está bien qué? Que es buena gente. Cuando vemos que el papá
su hijo se equivoca y se equivoca y lo perdona y lo perdona y lo perdona, ¿qué decimos? Es que su mamá, es que está bien tonta su mamá. Pero es que eso no es amor. Escuche, eso no es amor. Eso es lo que nosotros llamamos amor. Asociamos el amor con una persona que no está cuerda de su mente, con una persona que no se sabe defender, una persona que no es justa, o una persona a la que le puedes hacer lo que sea. Si tú tienes esa idea, pues probablemente por eso no has podido entender cómo es Dios. Pero precisamente por amor uno tiene que ser justo, porque amas a la persona. Dice, porque amas, tienes que aprender a castigar o a procesar a una persona por amor. Hay ocasiones en las que vemos en la Biblia en las que pareciera que Dios está siendo malo, pero la verdad es que está siendo amoroso. Pastor, eso no se ve tan amoroso. Te aseguro que mi hijo tampoco ve amoroso cuando lo tengo que castigar. Si tú lo vas a castigar, lo vas a mandar al cuarto, lo vas a encerrar 3 días sin comer. No, si tú lo vas a encerrar en el cuarto y lo vas a castigar, que tu hijo sepa que es el castigo porque le quieres enseñar que eso estuvo mal. Pero nunca desquites tu coraje sobre tu hijo. Por eso tus hijos terminan amándote. Amén. Por eso yo tengo una buena relación con mis hijos. Realmente no estoy siendo malo, estoy mostrando mi amor para con mi hijo. Amén. En que no quiero que sea un malcriado mañana. Cuando vemos un Dios destruyendo una torre de Babel, y es que el amor de Dios es el mismo para con todos nosotros. Porque Dios no es un Dios que tiene amor, es un Dios que es amor. Y hay una diferencia entre ser y tener, son dos cosas totalmente distintas. Hay una diferencia entre tener y ser. Entonces Dios no tiene amor, porque si tuviera amor se le acabaría de repente. Entonces no sería un atributo de Dios, sería un recurso de Dios. Y los recursos se acaban. Usted puede tener dinero y hoy puede tener, a mitad de quincena, ya va a mitad, o unos ya van en ceros. Por lo tanto, como es amor, no hay veces en las que Dios sea amoroso y Dios no sea amoroso. Es algo permanente. Y si es algo permanente, y si Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, entonces su amor es el mismo ayer, hoy y siempre, porque eso es Dios. Dice la Biblia, pero Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros entregando a su Hijo el unigénito. Porque si Dios tuviera amor, entonces Dios haría cosas por elección. Pero como Dios es amor, no hace cosas por elecciones. Escucha esto. Te voy a decir la diferencia entre tener y ser. Como tú tienes amor, si tú eres padre, darías la vida por tu hijo. Amén. Si usted dice yo no, entonces a usted le falta amor. ¿Eh? Pero como tienes amor, escucha, como tienes amor, si Dios te diera a elegir entre preservar la vida de tu hijo o la del hijo del vecino, ¿a quién escogerías? A mi hijo. Amén. Yo escogería a mi hijo. Si usted dijo no, al del vecino, arrepiéntase, pecador, porque tengo amor. No soy amor, tengo amor. Pero cuando soy amor es distinto. No condiciono mi amor para unos y para otros sí. No amo más a unos que a otros. Los amo a todos por igual. Y si tengo que entregar a mi hijo para que todos los demás se puedan salvar, lo haría. Porque los amo igual a todos. Escucha esto. Y esa es la diferencia. Amén. Esa es la diferencia. Que Dios tiene que destruir un Sodoma y Gomorra, porque si no destruye a Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Se pierde toda la humanidad. Y el amor que Dios tenía por Lot era el mismo amor que tenía por ti, por mí, 4000 años después. El amor que Dios tenía
por Noé era el mismo amor que Dios tenía por Abraham y que tenía por mí. Amén. Solo tú estarías dispuesto a sacrificar lo poco por lo mucho. Amén. Prefiero que muera uno a que muera toda una eternidad. Si Dios tuviera amor, Dios no hubiera entregado a su Hijo unigénito por mí, porque hubiera amado solamente a su Hijo, al unigénito, por encima de miles y de millones de personas. Pero dice Dios, amo a mi Hijo, pero también amo a las millones de personas que hay. Y es el mismo amor para todos. Si se tuviera que perder a mi hijo para preservar a millones, entonces tendría que entregar la vida de mi hijo. Pero no hay diferencia en amor. ¿Me está entendiendo? Hace tiempo escuché un testimonio que impactó mucho mi vida. Y era un pastor que dio a luz su esposa un hijo. Y cuando el hijo era bebé, cuando él era un niño, él murió, se enfermó y murió. Dice que cuando muere el pastor empezó a llorar en el hospital. Y dice que él empezó a gritar en una parte que era como una capilla que tenían, eso fue en Estados Unidos, en una capilla que tenían. Y él empezó a gritarle a Dios y le dijo, Dios, yo soy un pastor, le dijo. Yo soy un hombre que hablo de milagros. Yo hablo de fe. Yo hablo de esto, esto y esto y esto. Dice, si tú no me resucitas a mi hijo, yo no voy a hablar de ti. Porque ¿cómo voy a hablar de que tú sanas si a mi hijo no lo pudiste sanar? Amén. Qué duro, ¿no? Pero esa fue la actitud del pastor. Y él empezó a gritar, si tú no sanas, si tú no resucitas a mi hijo, yo no puedo predicar que tú eres un Dios de milagros. Y dice que cuando él estaba orando, estaba en esa capilla, llegan uno de sus familiares y le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo resucitó. Y él regresa al hospital, se mete, va, cosa increíble, el hijo resucita. Escucha esto. Y él esos años empieza a predicar sobre que tú podías orar a Dios y hacer cambiar de opinión a Dios, y que aunque personas estuvieran a punto de morir, tú podías orar y podían ser sanas, que tenías que exigirle a Dios lo que su palabra decía y bla 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 y que no sé qué, y como testimonio compartía el testimonio de su hijo. Cuando el hijo llegó a los 16, 17 años, el hijo empezó a alejarse del camino de Dios. Y a los 18, 19 años se fue totalmente y se perdió entre las drogas y el alcohol. Y dice que cuando el hijo se salió en la madrugada, iba en la noche a un antro, y que esa camioneta se volcó y el hijo se mató. Y cuando el hijo se mata, el hijo estaba en drogas, en alcohol, decía que él ya no creía en Dios y él odiaba a la iglesia. Entonces cuando el papá se entera, llega al lugar de los hechos y empieza a orar como en aquella ocasión, porque eso era lo que él había aprendido en ese tiempo. Y le empieza a decir, Dios, resucítalo, Dios, esto, Dios, lo otro. Dice que Dios le habló a su vida y le dijo, esto era lo que yo quería evitar cuando él era un niño. Si me hubieras dejado hacer mi voluntad cuando era un niño, hoy estuviera conmigo. Dígame amén. Y es que a veces hay cosas que pareciera que Dios no es tan amoroso, pero es que su amor es la que termina haciendo cosas en nuestra vida. Y le dijo, ya no ores más a mí. Esto era lo que yo quería evitar cuando él era niño. Ahora ya no hay nada que hacer. A veces nosotros dudamos del amor de Dios. Y cuando Dios nos quita algo de nuestra vida, no parece tan amoroso. ¿Sí o no? Y hay quienes nos aferramos a decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me amas? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué
no, Dios, ¿por qué me quitas esto? Dios, ¿por qué me quitas lo otro? Y dice Dios, porque te amo. Pero es que no te ves tan amoroso. Porque a tu concepto de amor no soy amoroso, pero a mi concepto de amor sí lo soy. Y es mi amor el que me hace actuar sobre ti. Es mi amor el que me lleva a tomar decisiones en tu vida. Es mi amor el que me lleva a arrancarte cosas que no quiero en tu vida. Es mi amor el que te lleva a cerrarte puertas. Es mi amor el que te abre otras que a lo mejor no querías. Es mi amor el que te aleja personas y el que te atrae otras. Es mi amor. ¿Me está entendiendo? Porque a tu concepto de amor, el amor de Dios sería muy pequeño. Porque yo amo, pero si mi esposa me es infiel, ya no la amo. ¿Sí o no? Porque yo amo, pero si él es malagradecido conmigo, ya no lo amo. Si tú quieres que el amor de Dios sea como el amor que tú tienes, ninguno de nosotros estaríamos en esta iglesia, te lo aseguro. Pero su amor es más profundo que eso. El amor de Dios no puede cambiar. Amén. Dice Dios, hijo, quisiera darte el milagro que tú me pides, pero te amo. Amén. Te amo. Mi amor es más grande que el que tú puedes comprender. Que vieras a tu padre cumplir 100 años, pero mi amor es el que me lleva a tomar decisiones que para ti son prematuras. Y me encantaría que esto durara para siempre, pero para mi amor es tan grande. Mi amor es tan inmenso que no puedo ignorar lo que viene mañana. No amo como tú amas. Si fuera una cuestión de recursos, Dios tendría que hacer esto para contestar tu oración y que te sintieras amado. Pero dice Dios, no es una cuestión de recurso, es lo que soy. Cuando hablamos de amor, no hablamos de un recurso, hablamos de lo que Él es. Y eso nos conviene a ti y a mí. Cuando vemos un Dios destruyendo una torre de Babel, no es porque sea malo, es porque es amoroso. Y porque su amor es tan perfecto que no puede amar a unos más que a otros. Yo por amor sería capaz de hacer tantas cosas por mis hijos. Y eso que mi amor es limitado. Porque mi amor es limitado a ellos. Puedo sentir compasión por los demás. Pero te aseguro que nunca una persona va a poder amar más a alguien que a su propio hijo, o a que su propia esposa, o a su propio padre y a su propia madre. Y dice Dios, es que tu amor es un recurso. Y la única forma de aprender a amar es haciendo que Dios venga y se entrone a tu vida. Porque si Dios no se entrona en tu vida, entonces es imposible que puedas amar como Él ama. Es imposible que ames como Dios ama. Hay personas que son capaces de decir, ¿qué hace este levantando ahí en la mano si es bien pecador? Te voy a decir qué es. Que su amor es diferente al recurso limitado que tú tienes. Ese es el que se sube al altar, el pecador aquel. Pero tu hijo es igual de pecador y no dices nada. Esa es la diferencia entre tener y ser amor. No tienes un Dios que tiene amor. Tienes un Dios que es amor. Y esa es la diferencia. Y dice la Biblia que el que deja que Dios permanezca en él, el Espíritu de Dios, o sea, su amor viene a nuestra vida. Si te has preguntado y has dicho, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo puedo amar al que me maldice? ¿Cómo puedo amar a este? ¿Cómo puedo amar a aquel que es difícil amar? La única manera es que Dios venga a tu vida y se entrone en tu vida. Amén. Esa es la única manera en la que podrás bendecir a aquel que deseas maldecir. Cualquiera que se pierde
en Dios, no fue por voluntad de Dios, fue por su propia voluntad. Hace tiempo empezó una moda muy fuerte ahora. Y dicen ellos que algunos están predestinados a ser salvos y otros no. Eso es una mentira, porque eso va en contra del Dios de amor. En pocas palabras, ellos dicen, es que el que se pierde es porque fue predestinado a perderse, y el que se salva es predestinado a ser salvo. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Entonces hablaríamos del amor de Dios como un recurso, no como algo que Él es. Amén. Dios no puede repartir su amor para con unos y para con otros. Y ponen como base estas cosas. Es que por eso Dios destruyó la torre de Babel, porque ellos estaban predestinados a morir. Sodoma estaba predestinada a morir. No. No trates de entender cómo es el amor de Dios con esto. Hay que tratarlo de entender con su palabra. Y tendrías que entender que es santo. Y tendrías que entender que es justo. Tendrías que entender que es verdad para poder entender el tipo de amor que Dios tiene para nosotros.